competencia que ustedes deben desarrollar en el curso, tanto ahora y cuando ya estén llevando sus clases en la universidad. Entonces vamos a empezar. Primero con unas preguntas. No sé si es que ustedes pueden activar su micro, de repente alguno que tenga alguna idea general o escribirlo en chat, como ustedes deseen. Yo particularmente prefiero que activen su micro para poder escuchar su opinión. Les voy a poner unas preguntas, ¿no?, de diferentes niveles, a ver qué conceptos, qué nociones tienen ya del tema. Ahí tenemos las primeras preguntas. Creo que la primera es la más sencilla, lo conocen desde la pre, incluso hasta la tercera pregunta tal vez. ¿Cuáles serían los componentes de los ácidos nucleicos? ¿A ver alguno que me pueda escribir en mensaje o activar su micro? No hay ningún problema. Estamos para aprender aquí. La primera sería fácil, ¿no? A ver alguno de ustedes, chicos, para poder avanzar. Chicos. Ya, mi estimado doctor Pesantes, le están escribiendo en el chat. Ya. Ya. Bueno, de manera general, ¿qué serían los intrones y los exones? ¿Cuál sería aquí la parte codificante, no? Porque nosotros sabemos que en los ácidos nucleicos vamos a tener segmentos que van a permitir la codificación a posterior de las proteínas, ¿no? Siguiendo los pasos del dogma central, lo que es la transcripción y la traducción, ¿no? Entonces, ahí tenemos unos segmentos que van a permitir la transcripción de estos para su posterior formación de proteínas. Y ahí tendríamos las dos opciones, ¿no? Los intrones y los exones. ¿Cuál de estos sería la parte codificante? Ya, muy bien, los exones. ¿Cuáles son los componentes del nucleosoma? Probablemente ya hayan leído algo de esto, entonces, ¿cuáles serían esos componentes? Un octámero de histonas más la histona 1, ya. La siguiente pregunta, ¿el nucleosoma tiene la capacidad de deslizarse sobre el ADN o es que es una estructura totalmente rígida que se une de manera covalente, se puede deslizar? Ya. ¿Y qué modificaciones podrían presentar las histonas? Alguna, cualquier modificación, por lo menos una. Ya, la acetilación. Muy bien, chicos. Entonces vamos ahora a desarrollar el tema. Veo que sí tienen una noción. Entonces continuamos. Estos son los conceptos generales, ¿no?, de los ácidos nucleicos, que ya lo conocemos desde la pre. Tenemos tres componentes, básicamente todo lo que es ácidos nucleicos va a ser ADN o ARN. Estos a su vez están formados por las unidades estructurales que corresponden a los nucleótidos. Estos nucleótidos a su vez tienen tres componentes, ¿no?, lo que son la pentosa, la base nitrogenada y el ácido fosfórico, que después se puede convertir en fosfato, ¿no?, o el ácido ortofosfórico. Bueno, para el caso del ADN, nosotros vamos a utilizar como pentosa la desoxirribosa, ¿no?, que tiene la característica que en el carbono número 2 no va a contar con el OH, sino solamente con un hidrógeno. Dentro de las bases nitrogenadas tenemos aquellas, ¿no?, que van a ser púricas o pirimídicas, dependiendo si presentan dos anillos o uno solo. En el caso de presentar dos anillos, vamos a tener nosotros lo que corresponde a la base púrica. Esta base púrica se tiene que unir a lo que es el esqueleto de la pentosa, ¿no?, mediante un enlace de nitrógeno
con el OH del carbono número 5. Aquí es una de las variantes entre las bases púricas y las bases pirimídicas, ¿no? Lo que sucede es que las bases púricas tienen que unirse mediante un número de nitrógeno a la base del azúcar, ¿no? De la pentosa. En este caso, para las bases púricas, lo que se utiliza es el nitrógeno número 9, ¿no? Para poder unirse a la pentosa. Mientras que las bases púricas se van a unir mediante el nitrógeno número 1, ¿ya? Luego, la interacción, ¿no?, que nosotros vamos a tener entre la base nitrogenada y la pentosa, solamente estos dos componentes nos va a permitir la formación de lo que conocemos como nucleósidos, ¿ya? Vamos a tener una interacción, ¿no?, entre el hidrógeno de ese nitrógeno, el número 9, como vemos aquí. ¿Por qué? Porque es una base púrica, ¿no? En este caso, las bases púricas, bueno, ya lo conocemos, la adenina y la guanina, ¿no? Mientras que las bases pirimídicas corresponden a la citosina, la timina y el uracilo, con la salvedad de que el uracilo solamente se va a encontrar para el ARN. Al realizarse esta reacción química, ¿no?, vamos a formar un enlace N-glucosídico por la interacción entre el nitrógeno, ¿no?, con este glúcido, por ello el nombre, con la correspondiente liberación de una molécula de agua. Entonces aquí vamos a tener la formación, en el caso de aquí, como es una adenina, el nucleósido corresponde a una adenosina. Si nosotros a esto le agregamos un fosfato, el grupo fosfato, que se va a unir al carbono 5, al OH del carbono 5, vamos a tener ya lo que es el nucleótido, ¿no? Este ya es la unidad estructural de todos los ácidos nucleicos y por lo tanto ya tenemos el monómero. Estos monómeros se van a comenzar a unir para formar las cadenas que van a formar luego los ácidos nucleicos, ¿no? Siempre vamos a tener la interacción entre el carbono número 3 de uno de estos nucleótidos con el carbono número 5 de otro nucleótido. De tal manera que se va a formar el enlace fosfodiéster, ¿no? Tenemos un enlace tipo éster, otro enlace tipo éster, fosfodiéster. Entonces, vamos a generar aquí una polaridad de lo que corresponde a las cadenas de los ácidos nucleicos, ¿ya? Esta polaridad es importante porque de acuerdo a esto va a determinar la posición exacta para que luego se puedan complementar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo siempre voy a tener que en la posición del carbono número 5 voy a tener mi grupo fosfato, ¿no? Y en la posición del carbono 3 voy a tener el grupo OH. Esto me da una polaridad y me va a dar un sentido, ¿no? Que yo puedo hablar de un extremo 5' y puedo hablar de un extremo 3', ¿ya? Y esta polaridad va a depender, me va a servir para la complementariedad de las cadenas antiparalelas, ¿ya? Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí, por ejemplo, vemos, estos son esquemas del Albers, no olviden que es su libro base. Vamos a tener, ¿no?, lo que es la estructura del azúcar unido con el fosfato en el extremo 5. Este de aquí se va a unir a la base nitrogenada, ¿no? Aquí tenemos entonces el extremo 5 y este es el extremo 3, ¿no? Es como si fuese una llave. Aquí encaja el fosfato y donde no hay, se supone que corresponde al OH, ¿ya? Y así podemos formar nuestra cadena de ADN, en este sentido, de 5 a 3, ¿de acuerdo? Hace años, antes de 1950, 53 por ahí, no se conocía exactamente cómo es que se daba la herencia de determinadas especies, ¿no?, de cuál las características se conservaban a la siguiente progenie. Por lo tanto, no se podía explicar la manera de cómo se podían transmitir estos genes, ¿no? Pero ya en los años 50, 53, Watson y Crick, ¿no?, logran demostrar mediante los estudios las tres propiedades, las tres características que tiene el ADN, ¿no?, de ser doble cadena, de ser complementario, ¿no?, y ser antiparalelo, ¿no?, y que sea helicoidal. Esta propiedad, que sean antiparalelos, es justamente la que determina el acoplamiento exacto de las bases nitrogenadas. Recordemos la polaridad que se desarrolla en cada una de estas cadenas. Entonces, si yo tengo un extremo, esta parte tengo un extremo 3', la otra cadena está empezando con un 5', ¿no? En este caso estamos yendo en sentidos totalmente diferentes. Esto me determina que las bases nitrogenadas puedan complementarse, ¿no?, mediante los famosos puentes de hidrógeno.
Entonces, estos puentes de hidrógeno me van a permitir, ¿no?, la unión de estas bases. Entre guanina y citosina se generan 3 puentes de hidrógeno, y entre adenina y timina solamente 2, siendo estas con mayor atracción y mayor fuerza, ¿no?, más estables. Muy bien. Pero también otra propiedad es la helicoidal. Entonces, esta propiedad helicoidal hace que el ADN pueda girar sobre su propio eje. Al girar sobre su eje me va a determinar pues una curvatura mayor y una curvatura menor, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nosotros podemos hablar de vueltas con respecto al ADN. En este caso, por ejemplo, tenemos que para poder dar una vuelta completa, nosotros podemos encontrar exactamente 10.4 pares de bases, ¿ya? Pares de bases nitrogenadas, por lo cual nosotros, bueno, cuando estudiamos en los libros lo redondean siempre a 10 pares de bases en cada vuelta, ¿no? ¿Cuál es la dimensión? 3.4 nanómetros. Por lo tanto, entre base nitrogenada y base nitrogenada, acá vamos a tener una distancia de 0.34 nanómetros, ¿no? Aquí está, aquí también lo podemos ver, ¿no? Hay características que nosotros ya conocemos desde la prueba. Vamos a continuar. Esa polaridad que se había generado en cada una de las cadenas me determina que exista un acoplamiento prácticamente exacto entre las bases nitrogenadas, ¿ya? Si no fuera antiparalelo, este acoplamiento no se podría dar, ¿ya? Y todo sería inestable la molécula, ¿ya? Por lo tanto, la característica de que sean antiparalelos me permite que sea un acoplamiento exacto y me va a ayudar a la estabilidad. Ya es uno de los factores que me ayuda a la estabilidad. Entonces, ¿qué más hemos dicho? Que aquí se va a desarrollar una curvatura mayor del ADN, ¿no? Y vamos a tener una curvatura menor. Se comienzan a unir las bases nitrogenadas, ¿no? Y vamos a tener siempre en el extremo 5' el grupo fosfato y en el otro solamente el OH, ¿ya? En el extremo 3 solamente el OH. Muy bien. Si nosotros queremos estudiar, ver cómo están estos ácidos nucleicos, lo podemos ver mediante el estudio de lo que es el cariotipo, ¿no? Que es básicamente el estudio en la fase de mitosis de los cromosomas, donde están condensados. Nosotros podemos utilizar el método de bandas, podemos utilizar la fluorescencia para marcar por colores cada uno de estos cromosomas y podemos evidenciar la cantidad de cromosomas totales que corresponden a 46, ¿no? 22 pares que son somáticos y un par que corresponden a los sexuales, ¿no? Que puede ser XX, XY. Entonces, nosotros aquí teníamos, ¿no? Una de las preguntas, por ejemplo, era de que si todo se va a expresar en el ADN, ¿no? Y en el ADN no, realmente tenemos segmentos que corresponden a lo que son los exones y otros segmentos que son los intrones. Estos exones, por ejemplo, van a representar ya a secuencias determinadas de ADN que representan a los genes. Estos genes, mediante una serie de procesos que ya lo veremos después, como transcripción y luego traducción, me van a dar origen a lo que son las proteínas, ¿no? No siempre terminan proteínas, a veces solamente queden ARN mensajero, pero la gran mayoría. Ahora, debemos tener en cuenta también que de toda la información genética que nosotros almacenamos, de todo ese ADN que tenemos en el núcleo de la célula, no siempre se va a expresar, ¿ya? De hecho, se dice que el 97% nada más, perdón, el 97% no se va a expresar, ¿ya? Y solamente el 3% podría expresarse, ¿no? Mediante la producción de algún tipo de ARN mensajero y algún tipo de proteínas, que es la mayor cantidad. Además, debemos tener en cuenta que no todo el ADN va a estar presente en lo que es el núcleo, ¿no? Básicamente un 99.9% va a estar presente ahí, pero recordemos que también existe un ADN mitocondrial, ¿ya? Muy bien, algunas características del genoma humano con respecto a la longitud, ¿no? Que corresponde a 3,2 por 10 a la 9. El número de genes que cuenta nuestro genoma es aproximadamente de 25.000, ¿ya? 25.000. Vamos a tener pues también algunas otras características, como por ejemplo el porcentaje de exones que están presentes en el ADN, que es del 1.5%. Mira, solamente esto corresponde para exones, ¿ya? Solamente esto corresponde para exones. Entonces, si
Estos exones son un porcentaje muy bajo. ¿Cuál es el que mayor porcentaje tiene? Los intrones, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un cromosoma. De este cromosoma vamos a sacar un segmento nada más y vamos a ver los 3 componentes que siempre hay en el ADN, ¿ya? Tenemos los intrones, como los más abundantes, tenemos secuencias reguladoras del ADN y tenemos los exones, ¿ya? Entonces, siempre que te pregunten cuáles son los, o qué tipo de secuencia yo puedo encontrar en el ADN, puedo encontrar intrones, secuencias reguladoras de ADN, puedo encontrar exones. De estas, ¿cuál es el menor porcentaje? Los exones, pero estos son los más importantes. Y aquí nos hace reflexionar, ¿no? ¿Realmente son importantes los intrones? Al ser los más abundantes, ¿realmente los necesitamos? Y la respuesta es que sí, porque en cada proceso de transcripción o de replicación, siempre va a haber otros procesos en los cuales se va a quitar estas zonas que no nos sirven, ¿no? Pero ¿qué pasaría si fuese todo un segmento de exón? Todo fuese un exón. Y si yo cometiese un error o al momento de reparar el ADN o al hacer un proceso como el splicing, termino cortando un segmento de exón. Entonces yo perdería material genético importante, ¿ya? Esto es mi exón. Yo perdería material genético. Entonces eso no me conviene. Pero al tener yo segmentos largos de los intrones, me da la facilidad de que esto de aquí pueda alterarse, pueda cortarse, y de tal manera que solamente me quedo con lo realmente útil, con lo que son los exones, ¿de acuerdo? Estas secuencias pues también se van a encontrar en diferentes partes, podemos encontrar en la parte del telómero, ¿no? En la parte del centrómero también, que van a ser zonas importantes para poder darse la replicación y transcripción. Estas secuencias reguladoras del ADN también van a ser muy importantes porque estas determinan la llegada de diferentes proteínas. Hay proteínas de unión específico al ADN, ¿ya? A veces yo voy a necesitar de que llegue una proteína, una enzima y que actúe sobre cierta región del ADN. Entonces, ¿quién determina eso? Estas secuencias reguladoras del ADN, ¿ya? Estas secuencias reguladoras de ADN tienen la capacidad de modificar mediante la intervención de proteínas algunos segmentos de ADN, ¿ya? Acá les voy dando una idea general. Recordemos que para hacer todo proceso con el ADN, nosotros necesitamos que esté libre, que esté accesible a las proteínas. Después, cuando veamos replicación, por ejemplo, nosotros vamos a ver que las enzimas actúan sobre este ADN, pero para que puedan actuar sobre el ADN, yo necesito que exista una zona donde mi proteína pueda llegar y pueda actuar. Porque si esta está cubierta, por ejemplo, mediante los nucleosomas, mediante las chaperonas, me evitaría el accionar de estas enzimas, ¿no? Entonces yo necesito que queden libres en determinados momentos, en determinados procesos que requiera la célula. ¿Quién se va a encargar de regular eso? Las secuencias reguladoras de ADN. Muy bien. Aquí vamos a tener 3 segmentos, 3 zonas muy importantes en lo que es el cromosoma, ya sobre todo para los procesos celulares. El principal proceso que van a realizar casi todas mis células, a excepción de las sexuales, va a ser la mitosis, ¿no? Entonces nosotros ya conocemos esto, que está formado por 2 procesos. Uno es la interfase, la otra es la mitosis propiamente dicho, fase M, ¿no? Cada vez que yo quiera replicar o quiera tener el proceso de la mitosis, quiera realizar, ¿no? Mi célula quiere realizar un proceso de mitosis, quiere células hijas. Entonces, al realizar la replicación, tiene que haber una zona donde se puede originar, ¿ya? Entonces, ese es el primer segmento, la primera secuencia del ADN que yo debo tener para que se pueda replicar. Un centro de origen de replicación, ¿ya? Luego se va a convertir en una horquilla de replicación, burbuja de replicación, también le podemos llamar de esa manera, ¿ya? Aquí se origina. Y lo bueno es que en las células eucariotas no existe una sola zona de origen de replicación, sino existen múltiples zonas, ¿ya? Existen múltiples zonas. Otra secuencia que yo necesito en mi cromosoma es el centrómero, ¿ya? Necesito el centrómero. Este centrómero me permite que después de que se han sacado las copias de ambas cadenas de ADN, se puedan volver a unir, ¿ya? Yo separo estas copias de ADN, creo una copia, creo otra copia, luego estas dos necesito que se unan nuevamente. Para que se unan, actúa el centrómero, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este centrómero
voy a tener algunas proteínas de cinetocoro que me permiten que también se ancle al uso mitótico, ¿no? Para que después en un futuro se puedan volver a dividir. ¿Qué otra zona necesito? ¿Qué otra secuencia de ADN en el cromosoma? La del telómero, ¿ya? Entonces son 3 secuencias necesarias para que se pueda dar el proceso de replicación, ¿ya? Una zona de origen de replicación, la zona del centrómero, ¿ya? La zona del centrómero, para que puedan mantener juntos ambos cromosomas, y la zona del telómero, ¿ya? El telómero es importante, por supuesto. Cada vez que yo tengo ADN, si yo tengo un ADN, ya tengo mi ADN, y si yo voy a replicar, quiere decir que se comienza a separar, ¿no? Voy a tener mi burbuja de replicación. Pero ¿qué pasa con los extremos? Mira, ¿qué pasa con los extremos si quedan totalmente separados? Yo en mi organismo, en mi célula, voy a tener proteínas que se encargan de reparar ADN. Si yo tengo un extremo libre de ADN, ¿cómo lo interpreta mi célula, mi organismo? Ah, está dañado este ADN, tengo que repararlo. Entonces podría iniciarse una cadena de una reacción de reparación del ADN, ¿ya? Pero yo no necesito esta reparación de ADN porque simplemente está ocurriendo un proceso como replicación o transcripción. Entonces, ¿cómo me aseguro yo que no malinterprete, por así decir, esta cadena libre de ADN? Poniendo una especie de capuchón, de caperuza, como lo quiera llamar, de tal manera que eso me protege a mi cadena de nucleótidos de ADN a que puedan ser llevadas a otro proceso, como la reparación. Entonces esto permite protegerlo, ¿ya? Eso se da mediante la secuencia de aminoácidos que encontramos en el telómero, ¿ya? Entonces esa es la importancia del telómero. ¿Cuáles son los niveles de organización del ADN? Eso también ya lo conocemos. Vamos desde una hebra simple, luego tenemos la doble hélice y se comienza a empaquetar, ¿no? Este empaquetamiento nosotros lo vamos a tener mediante la formación de los nucleosomas, ¿no? Incluso en la pre nos dicen que este es la famosa, el collar de perlas o collar de cuentas, ¿no? Que en realidad en las células vivas no se ve así, no existe, por así decirlo, en células vivas, ¿ya? Es difícil encontrar este modelo de collar de perlas o collar de cuentas, que ya lo vamos a ver, cómo es que realmente se encuentran. Sin embargo, lo que es más frecuente es esto, los nucleosomas enroscados con un diámetro de 30 nanómetros. Esto es mucho más frecuente, ¿ya? Y vamos a ver después las teorías que determinan cómo es la disposición de los nucleosomas para poder empaquetar el ADN, ¿ya? Luego, siguiendo ya el empaquetamiento, llegamos al último nivel, ¿no? A lo que vendría a ser el cromosoma, ¿no? Con un diámetro aproximadamente de 200 nanómetros. Continuamos. Entonces aquí vamos a tener lo que es la conformación del nucleosoma. Es la unidad básica de la cromatina, ¿ya? Es la unidad básica de la cromatina. ¿Qué es la cromatina? La cromatina va a ser la unión del ADN con proteínas, ¿ya? Es la unión de mi ADN más proteínas, ¿ya? Eso vendría a ser la cromatina. Entonces, llegados a este nivel de nucleosoma, nosotros le conocemos, ¿no? Como collar de perlas, collar de cuentas. Básicamente la conformación de esta se da mediante el octámero de histonas, ¿no? ¿Cuáles son esas histonas? Bueno, vamos a tener 2 de cada una de las siguientes 4. Vamos a tener H2A, H2B, H3 y H4. ¿De acuerdo? Entonces, esto me va a formar el octámero de histonas, pero no solamente son las histonas, o sea, si yo agrupo estas histonas, tengo el octámero, pero no tengo el nucleosoma, ¿de acuerdo? Entonces, para que yo pueda llamarle el nucleosoma, necesito agregarle el componente de ADN. ¿Y este ADN cómo se dispone? Dándole vueltas. Le da vuelta una 1.7 de vuelta a lo que es el octámero de histonas, y yo ahí recién puedo decir que tengo un nucleosoma, ¿ya? Este segmento de ADN está conformado aproximadamente de 147 pares de bases, ¿ya? ¿Qué más podemos decir de estas histonas? Bueno, estas histonas son proteínas en realidad, ¿ya? Son proteínas. Entonces, acá regresamos a la definición. Es la unidad básica de la cromatina. Entonces, ¿qué era la cromatina? ADN más proteínas. Estas proteínas pueden ser de 2 tipos. Pueden ser histonas o proteínas no histónicas, ¿ya?
Entonces son de esos dos tipos. Obviamente vamos a tener aquí primero las histonas, que son cadenas de hélice alfa. ¿Cuántas cadenas son? Mira, acá cuenta, son 3 hélices alfa, ¿ya? Unidas mediante puentes, ¿ya? Estos van a generar unos pliegues, un modelo de pliegue de histona, ¿ya? Se van a comenzar a plegar. Entonces aquí tenemos los puentes, se van plegando las 3 hélices alfa, ¿ya? Como toda proteína, nosotros vamos a tener un extremo de carbono, ¿no? El de carboxilo, y el extremo amino terminal, ¿ya? Uno de los extremos más importantes va a ser este, realmente, ¿ya? Porque por ahí hemos visto una pregunta que se pueden modificar también, ¿ya? Se van a modificar. Uno de esos procesos mencionaron la acetilación, ¿ya? Que es un proceso reversible. Entonces, cada una de estas histonas va a variar, pues, ¿no? La cantidad de aminoácidos que puedan presentar. Podemos tener un promedio de 102 a 135 aminoácidos, ¿ya? En promedio. Pero varía, pues, ¿no? En cada uno de ellos, por ejemplo, tenemos que dentro de estas 4 primeras, la que más tiene es la histona H3, ¿no? Con 135 pares de bases, y la H4, que vendría a ser con 102 aminoácidos, ¿ya? Muy bien, también tenemos que ver que un porcentaje importante de estos aminoácidos lo corresponden la lisina y la arginina, ¿ya? La lisina es uno de los más importantes en realidad, ¿ya? Que esto va a sufrir modificaciones en un futuro de acuerdo a las necesidades de la célula. Muy bien, esto es para formar el octámero de histonas, ¿ya? Para formar el nucleosoma. Pero a la vez hay otra histona, la H1, que realmente no forma parte del octámero. Yo puedo tener mi octámero, ¿ya? Puedo tener mi octámero, viene el ADN, le da una vuelta, 1.7 de vuelta, ¿no? Y aquí vamos a tener nosotros a la H1. Va a estar en contacto, ¿ya? Con el nucleosoma y con el ADN. Va a estar en contacto. ¿Y para qué me servirá? Para permitir, mira, funciona como si fuese un engranaje, ¿ya? Tú tienes aquí un engranaje, tienes una cuerda, por ejemplo, viene una cuerda por aquí, le da la vuelta al engranaje, ¿no? Y continúa, como si fuera una polea, ¿ya? Viene, entonces, le permite dar un giro, le permite cambiar de dirección al ADN, ¿ya? Y esto es importante, claro, porque imagínate que todo fuese lineal, entonces el ADN continuaría. Pero ¿qué pasa al yo tener un H1 acá? Le permite, le da la posibilidad de girar sobre su eje. Entonces, al girarlo, yo puedo adoptar nuevas formas de ADN. Puedo adoptar un patrón en zigzag, por ejemplo, en solenoide, etc. ¿Ya? Entonces, esta H1 es importante porque me da la posibilidad de cambiar el curso, la trayectoria del ADN. ¿Ya? Continuamos. Aquí tenemos ya el nucleosoma. En una estructura tridimensional, ¿no? Tenemos las histonas H2A, H2B, H3, H4, ¿ya? Primero tienen que unirse, ¿no? Tienen que unirse entre estas histonas, es por eso que hay atracciones entre estas mismas histonas, ¿ya? Hay diferentes atracciones, tanto atracciones débiles como fuertes, ¿de acuerdo? Que me permiten mantener una estructura compacta de todo este nucleosoma, bueno, de este octámero, perdón, ¿ya? De este octámero. A la vez, nosotros vamos a tener cadenas laterales, ¿ya? Cadenas laterales que por aquí no las podríamos ver, por ahí tendría cadenas laterales, en el interior principalmente, ¿de acuerdo? Pero las que más resaltan van a ser las cadenas terminales, ¿no? Estas cadenas terminales, que son el extremo N-terminal, ya son las más importantes. ¿Por qué? Si nosotros vemos una disposición del ADN, vamos a ver que estas quedan periféricas, ¿ya? Todos estos extremos N-terminal quedan periféricos. Quiere decir que estas pueden ser modificables, ¿no? Las laterales también pueden ser modificables, ¿ya? Pero estas de aquí también, y van a ser importantes luego. ¿Cómo se va a dar la unión entre el ADN y la histona? Porque recuerda que va a venir el ADN y le va a dar 1.7 de vuelta. Generalmente se van a generar enlaces de hidrógeno, ¿ya? ¿Cuántos son los enlaces de hidrógeno? 142, ¿ya? 142. Que se van a generar entre el aminoácido, recuerda que son proteínas todas estas histonas, entre los aminoácidos y los enlaces fosfodiéster, ¿ya? Y los enlaces fosfodiéster.
vamos a tener además una especie de puente entre nucleosoma y nucleosoma. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos este segmento de nucleosoma, ¿no? Tenemos aquí otro segmento de nucleosoma y tenemos una zona que va a unir, ¿no? Como un puente de ADN. Pero aquí nos faltaría, ¿no? Otra histona más, que correspondería a la H1, ¿no? Muy bien. Más o menos el diámetro aproximado de estos nucleosomas van a ser de 11 nanómetros. ¿Ya? Entonces, ya sabes, los dos componentes del nucleosoma son dos, el octámero de histonas y tu segmento, tu secuencia de ADN. Más o menos 147 nucleótidos. ¿De acuerdo? Si nosotros disociamos acá el octámero, vamos a tener las cuatro histonas. ¿Ya? Dos de cada uno. Muy bien. Llegamos entonces aquí a plantearnos algunas cosas, ¿ya? Una recomendación para ustedes cuando leen sus libros en general, todos, ahora en este caso el Alberts, siempre que ustedes leen una parte, una página, cuestiónense. Antes de pasar a la siguiente, cuestiónense si realmente están entendiendo lo que les dice el libro, ¿no? Si realmente tienen que aprender a ser selectivos también, aquello que es importante. Hay segmentos, ¿no? Que en el libro que a veces te ponen, se explayan en otras cositas, en algunos experimentos que se hace, está bueno que lo lean, pero recuerden que siempre tienen que enfocar y ser dirigidos su estudio, ¿ya? Entonces, nos hacemos aquí una pregunta, ¿ya? ¿El nucleosoma realmente favorece la lectura genética del ADN? Por lectura genética, entiéndanme que puedo hablar de la transcripción, puedo hablar de la replicación. Entonces, ¿qué diremos? ¿El nucleosoma realmente favorece estos procesos en la célula? Regresamos a una idea que les di anteriormente. Para que yo pueda realizar cualquier proceso, necesito que esté libre la zona del ADN, ¿ya? Para que mis proteínas, mis enzimas puedan actuar sobre este. Si yo la tengo oculta, no van a poder actuar. Entonces, mi nucleosoma no me favorece. No me favorece a estos procesos de lectura genética. Ya no me va a favorecer. Por lo tanto, yo necesito que en algún momento determinado de la vida de la célula, estos nucleosomas no sean constantes, sino que tengan cierta dinámica, ¿de acuerdo? Que tengan cierta dinámica para que me puedan dejar libre ciertos segmentos de ADN, ¿ya? Entonces, si no me favorece, ¿qué es lo que ocurre durante esta lectura genética? ¿Qué es lo que ocurre durante la replicación y la transcripción? Pues se tiende a desplazar, a deslizar. Ya, eso de aquí lo respondemos con esta pregunta. ¿El nucleosoma se desliza sobre el ADN? Y la respuesta es sí, ¿no? Sí se va a deslizar. Nosotros vamos a tener que hay tiempos en los cuales van a estar unidos el ADN con el nucleosoma, ¿ya? Que es la mayor parte del tiempo en realidad. Y la mayor parte del tiempo se presentan unidos. Pero en cuestiones de milisegundos, hablamos de 10 a 50 milisegundos, esta unión se va a ver alterada, ¿ya? Y se van a poder separar, ya por ese corto periodo de tiempo. Entonces, más o menos de 10 a 50 milisegundos se separa mi nucleosoma de ese segmento de ADN, ya se va a separar. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a seguir aquí la orientación de esta flecha, mira. Gira, va a girar en este sentido. Cambio de color. Va a girar en este sentido, ¿no? Viene así mi secuencia de ADN, viene y va a girar en este sentido. Entonces, mira, si te das cuenta aquí, este segmento que está, esta parte, este segmento, todavía está en interacción con el nucleosoma, ¿no? Este segmento está en interacción con el nucleosoma. Entonces, yo no podría sacar una copia, no podría hacer el proceso de replicación de ese segmento, porque está interactuando con el nucleosoma. Y recuerda que esta interacción se da mediante puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces, yo necesito que se libere por un momento el ADN de este octámero de histonas para poder yo hacer un proceso. Entonces, mira, comienzan a desplazarse. En 10 a 50 milisegundos puede desplazarse. Entonces yo tengo aquí ahora un segmento libre de
el octámero de histonas. Entonces ya se perdió la interacción o la integridad de mi nucleosoma. Ya, pero esa integridad que está alterándose en estos momentos es momentánea, de 10 a 50 milisegundos. El tiempo suficiente para que yo pueda realizar estos procesos que necesito. ¿Ya? Entonces aquí yo ya puedo hacer la replicación, puedo hacer la transcripción. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que yo puedo deslizar? ¿De dónde yo obtengo la movilidad de estas cadenas de ADN? Y esto tiene que ver con las proteínas que puedan unirse a estos segmentos de ADN. ¿Recuerdas esas secuencias reguladoras de ADN? ¿No? Esas secuencias reguladoras de ADN me determinan la característica o la necesidad de que yo tenga de realizar estos procesos. Entonces, ¿qué hace? Manda señales para que estas proteínas se puedan unir a estos sitios específicos. Y como estas proteínas funcionan o necesitan la energía del ATP, hacen hidrólisis de esto. Cuando hacen la hidrólisis de ATP, obtienen el ADP más el fósforo inorgánico. ¿Ya? Al utilizar esta energía, yo tengo la capacidad de deslizar mi ADN. ¿Ya? Entonces, a todo esto se le llama complejos remodeladores de cromatina dependientes de ATP. ¿Ya? ¿Por qué es remodelador? Porque básicamente te deja libres segmentos de ADN. ¿Ya? No es la misma parte del ADN que se unió al octámero, no va a ser siempre la misma. En determinados momentos de la vida celular, esto se va a cambiar, ¿ya? Se va a modificar. Entonces es importante que se pueda dar este deslizamiento. Por lo tanto, sí se desliza, ¿ya? Entonces el octámero, el nucleosoma, es una unidad dinámica, ¿ya? Es una unidad dinámica. No es estática, no es rígida, no es estable, no es irreversible.